Hoy vamos a dar el comienzo a una serie corta de, espero que sean 3 mensajes que he titulado Trazando la historia de la Navidad. Y el subtítulo, como pueden ver aquí en pantalla, es La preexistencia del Hijo de Dios, que no es otra cosa que la historia de Jesús, que se remonta aún más allá del principio de los tiempos, es decir, a la eternidad pasada. Generalmente cuando hablamos de la Navidad, automáticamente pensamos en el nacimiento de Jesús, y eso es completamente normal, porque la palabra Navidad se deriva del latín nativitas, que significa nacimiento. Y creo que todos entendemos que cuando hablamos de la Navidad, entonces nos estamos refiriendo al nacimiento de Cristo. Pero algo que debemos tener en claro es que la historia de Jesús no comenzó a partir de su nacimiento. Para entender la historia de la Navidad, es entonces necesario remontarnos a la historia mucho más allá de la escena del pesebre en Belén, aún más allá de la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Como dije entonces, debemos remontarnos a la eternidad pasada. De ahí lo asombroso que es para nosotros que el eterno Hijo de Dios se hiciera hombre. Y más sorprendente aún es la razón por la cual el Dios infinito, eterno, se humanó en la persona de Cristo para dar su vida en rescate por la nuestra. Por esto es que ningún otro nacimiento de otro ser humano comparte la gloria única del nacimiento de Jesús. Así que no es suficiente con que sepamos los relatos que rodearon el nacimiento de Jesús, pero lo más importante es saber lo que la palabra de Dios afirma sobre la identidad de Jesús. ¿Es Jesús meramente una figura humana? Y la Escritura nos enseña que no, que Jesús es Dios. Él estuvo presente desde el principio. Él es el creador de la tierra. Él es el creador de cada uno de nosotros. Así lo reconozca o no. Y Él, gozando de la gloria del cielo sin necesitar de ninguno de nosotros, no se aferró a su posición de Dios, a su poder, ni a su riqueza en el cielo, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, como dice en Filipenses, y vamos a leerlo también, para rescatarnos. Así que, si pueden, si tienen esos pasajes, vamos a comenzar a dar lectura al pasaje de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, por favor, salte a Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Cuando tenga ese, por favor, póngase de pie. Dice entonces Colosenses 1, versículos 15 al 20. Él, ¿quién Él? ¿Quién es Él? Cristo, Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Ahora, voltee sus páginas al libro de Filipenses, por favor, capítulo 2, versículos 5 al 11.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si quieren tomar su asiento, por favor. Bueno, aparte de estos pasajes, el día de hoy vamos a estar revisando varios. Así que si usted tiene oportunidad o le interesa, puede tomar nota, o bien después me puede preguntar cuáles fueron todas estas citas que vamos a estar viendo el día de hoy. En estos pasajes que hemos leído, es evidente la preexistencia del Hijo de Dios, su eternidad y su deidad. Curiosamente, estos luego son los mismos pasajes que son utilizados para afirmar lo contrario. Pero vamos entonces a ir analizándolos. Pero es bien importante, hermanos, tener clara la preexistencia de Cristo y su deidad, la cual incluye también su eternidad. Este es un punto central y no es negociable para nosotros como cristianos. Así que esta mañana yo pido al Señor que Él nos haga entender cada vez más esta gloriosa verdad y llene nuestros corazones de asombro y una devoción más profunda hacia su Hijo. El primer punto que vamos a ver solamente dos esta mañana, pero como dije, vamos a ver varios aspectos dentro de por lo menos este primer punto. Jesús es preexistente a su encarnación porque Él es Dios. Yo creo que usted sabe esto, pero para que no haya duda, cuando digo preexistente, significa que Cristo existió antes de su nacimiento. Amén. Eso está claro, ¿verdad? Hay un teólogo llamado Charles Riding que menciona que aunque en un sentido estricto la preexistencia no es sinónimo de eternidad, en un sentido práctico representa un concepto similar, porque la negación de la preexistencia casi siempre incluye una negación de la eternidad y viceversa. Un escritor llamado Donald MacLeod en su libro La persona de Cristo menciona que no se puede hacer una distinción formal entre deidad y preexistencia. Así que cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, hacemos también referencia al atributo de su eternidad, el cual es un atributo de Dios. Amén. Nosotros comenzamos cuando nacimos y de ahí entonces somos eternos. Y esto es lo que muchos luego reclaman o afirman en Jesús. Él también es eterno, pero tuvo un principio. Pero no, la preexistencia de Cristo nos hace ver que Él es Dios, y si es Dios, es eterno. Entonces, si negamos la deidad de Cristo, si negamos su eternidad, vamos a caer en una herejía. Y esta es una herejía que, por ejemplo, los testigos de Jehová afirman. Pero iríamos, por ejemplo, contra pasajes como Colosenses 2:9, que afirma: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Juan 1:1 nos hace ver la deidad de Jesús cuando dice que el Verbo, y ese es el nombre para referirse a Jesús, era Dios. Y Colosenses 1:15 lo hace evidente también cuando Pablo dice que Cristo es la imagen invisible de Dios, la imagen de Dios invisible más bien, y que nos habla de que Cristo es la representación y manifestación
idéntica del Dios invisible, lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios, que incluyen su eternidad pasada y su eternidad futura. Así que cuando decimos que Jesús es preexistente a su encarnación, es porque Él es Dios. Ahora vamos entonces a ver la evidencia de su eternidad, de la eternidad de Cristo. Cuando hablamos de la eternidad de Cristo, hablamos que Él existió siempre, eternamente, lo cual le hace único. No hay otro como Él. ¿Dónde vemos esto? En las profecías del Antiguo Testamento. No solamente lo vemos revelado entonces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando el profeta Miqueas, en su profecía sobre el nacimiento de aquel que sería el Señor en Israel, ahí en Miqueas 5:2, él dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También allí en la profecía de Isaías 9, que esta es una profecía famosa sobre el nacimiento y el reinado del Mesías. Él dice: y se llamará su nombre Admirable, Consejero, ¿y qué más? Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero ponga atención entonces a estas: Dios fuerte, Padre eterno. Y luego Isaías sigue hablando del gobierno de este rey sobre el trono de David, afirmando que es un reino que nunca tendrá fin. Yo no sé si eso le suena a usted a la descripción de un hombre común y corriente como nosotros, o a un ser que es inferior a Dios. ¿Le suena? No, desde luego que no. Ahora, también la evidencia de la eternidad de Cristo la tenemos en las afirmaciones de Jesús. La primera fue las profecías del Antiguo Testamento, también lo vemos en las afirmaciones de Jesús. Jesús mismo se atribuyó eternidad cuando en Juan 8:58 él declara: antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Y luego en la famosa oración de Jesús al Padre en Juan 17:5 él dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuándo es que Jesús había gozado de la gloria con su Padre? Antes que el mundo fuese. Ahora, por ejemplo, si pensamos en cada una de las afirmaciones de Jesús, como el yo soy que vimos en el Evangelio de Juan, Jesús afirmó: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Cada una de estas afirmaciones definen con precisión la identidad del Hijo de Dios como el Mesías Salvador. Pero la simple identificación de yo soy era una declaración directa de que Él mismo era Yahvé o Jehová. Y vemos en el Antiguo Testamento que Jehová reclama ser Él mismo el Dios eterno. Vean, por ejemplo, Isaías, se lo voy a poner aquí, Isaías 43:10. Karina, ¿lo quieres leer, por favor? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Amén. A fin de que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí.
Los testigos de Jehová atribuyen a Jesús el título de Dios, pero no sé si usted lo sabía, pero con minúsculas. Un Dios aparte. Eso es herejía. Va en contra de lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Y los judíos entendieron la afirmación de Jesús, que ésta equivalía a declararse a sí mismo como Dios. Pero por si alguna duda había, Jesús hace el siguiente pronunciamiento ahí en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Tal afirmación es clara, es explícita de la unidad esencial del Hijo y el Padre. Y esa unidad pone a Jesús en igualdad con Dios. Los judíos entendieron claramente esto. Por esto es que tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús les pregunta, ahí en el capítulo 10 de Juan, versículo 33, ahí alrededor de ese: ¿por cuál de las buenas obras que les he mostrado de mi Padre me van a apedrear? ¿Se acuerdan qué le respondieron los judíos? Por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué? Por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús no les dice, bueno, haberlo dicho antes y se los aclaro. Discúlpenme, pero me han malentendido. Para nada yo estoy pretendiendo hacerme igual a Dios. No. El Señor les confirma aún su pronunciamiento, diciendo más adelante en el versículo 37 y 38, y se lo voy a parafrasear un poco: miren, si no hago las obras de mi Padre, pues entonces no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras que realizo, para que conozcan y crean que les he dicho la verdad. El Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Saben qué hicieron los judíos? De nuevo se enfurecieron y procuraron prenderle. Ahora, por ejemplo, también cuando Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Eso está en el capítulo 14 de Juan. El Señor le respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que dices tú, muéstranos al Padre? Y si Jesús estuviera hablando ahí en inglés, su respuesta hubiera sonado: come on, man. Give me a break. Give me a break. Cuando Jesús resucitado aparece a Tomás, ahí en el capítulo 20 de Juan, versículo 28, la afirmación de Tomás fue: ¿cuál? Señor mío y Dios mío. Y ahí algunos van a decir, bueno, eso fue una expresión como, ¿no? Como cualquiera dice, ay, Dios mío. No. Esa no fue una expresión. Ciertamente, sí fue una expresión de asombro que reflejaba su alegría y su arrepentimiento, pero más bien es una confesión de fe, un reconocimiento de la identidad de quien estaba delante de él. Y no vemos que Jesús le corrigiera a Tomás: momento, Tomás, no, te estás excediendo un poquito. Ni tampoco los discípulos le dijeron: ya te pasaste la raya, Tomás. No, porque en realidad Jesús es Señor y es Dios. Y espero y oro que cada uno de los que estamos aquí podamos expresar de forma personal: Señor mío y Dios mío. Ahora entonces ya vimos
la evidencia de la eternidad de Cristo ¿en qué? En las profecías del Antiguo Testamento, en las palabras, en las afirmaciones de Jesús. Pero también lo vemos en las referencias a la entrada de Jesús en este mundo. Él vino, Él se hizo, Él fue enviado y Él fue dado. Vamos a ver solamente dos. Jesús vino. En Juan 3:31, Juan 3:31, ¿qué lo quieres leer? Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Amén. ¿Él vino de dónde? De lo alto o de arriba. Y eso habla de su origen celestial. Y luego dice que es superior a cualquier otro. Y si él no era superior a Dios, entonces básicamente tendríamos que borrar este versículo de la Biblia. Ahora vea también en Juan 3:13 lo que dice. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, ¿qué? Bajó del cielo. ¿Quién más ha bajado del cielo? Nadie. Hermano, esto entonces no se puede decir de ningún otro ser humano que nace en esta tierra. Nosotros no venimos ni descendemos de ninguna parte, porque nuestra existencia comenzó en esta tierra. Pero el Hijo vino, descendió del cielo, porque ahí Él había existido y morado fuera del ámbito creado. Por eso cuando Jesús proclamó ser el pan de vida, que había descendido del cielo, ahí en Juan 6:33, los judíos murmuraron diciendo, ¿qué no es este Jesús, el hijo de José? Y si conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo es que dice, del cielo he descendido? Y que esta era una verdad difícil para los judíos aceptar. Y es una verdad difícil de aceptar hoy para muchos. Ahora veamos, por ejemplo, el pasaje de Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Dice en la Nueva Traducción Viviente, por eso, cuando Cristo vino al mundo, cuando Cristo ¿qué? Vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Y aquí entonces empezamos a vislumbrar también el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Esto es lo que hace su encarnación aún más sorprendente. Vea lo que dice también Lucas 19:10. Y ese yo creo que se lo sabe de memoria. ¿Quién se lo sabe de memoria? Porque el Hijo del Hombre vino ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí cada uno de nosotros, cuando dice perdidos, debemos levantar nuestra mano. Es por nosotros, para rescatarnos a nosotros, para encontrarnos a nosotros, que Jesús vino a este mundo. Ahora Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice, también Nueva Traducción Viviente, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para ¿qué? Dar su vida en rescate por muchos. Cristo estuvo dispuesto a recibir el castigo divino, no por sus propios pecados, porque Él nunca pecó,
sino por los pecados de usted y los míos. Su propia vida era el precio de nuestra salvación. Pero Jesús, ¿cuándo fue que supo esto? ¿Fue una sorpresa para él? No, él supo esto antes de nacer. Él sabía que venía a morir, a ser nuestro sustituto, dando su vida y sufriendo el castigo de nuestro pecado para ser muerto y luego resucitado al tercer día. Y veamos entonces lo que dice ahí en 1 Pedro 1:20 acerca de cuándo es que el Señor supo que Él sería nuestro sustituto. 1 Pedro 1:20. Dice en Nueva Traducción Viviente: Dios lo eligió como el rescate por ustedes. Escuche, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se ha revelado a ustedes en estos últimos días. Él se ha revelado a ustedes. Y recuerden las palabras de Jesús diciendo: yo he manifestado a los hombres tu nombre. ¿Es posible ver a Dios? ¿A Dios Padre? Por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. Ahora veamos también cómo la preexistencia de Jesús se demuestra en el hecho de que Él se hizo. Entonces ya vimos que Él vino, ahora vamos a ver que Él se hizo. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, es decir, teniendo toda la gloria, la riqueza, todos los privilegios divinos, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, no por obligación, por amor a ustedes, se hizo pobre, es decir entonces dejó a un lado su gloria celestial, los privilegios divinos para vivir bajo las limitaciones humanas, experimentando las necesidades humanas, para que por medio entonces de su pobreza, es decir, de su encarnación, ustedes llegaran a ser ricos. Y aquí el Señor no aquí está hablando de bienes materiales, está hablando de nuestra condición espiritual, y está hablando de su condición espiritual también. Así que lo que este pasaje enfatiza es el hecho de convertirse de lo que era previamente a su encarnación, esto es, divinamente rico, a hacerse humanamente pobre. Vemos esta asombrosa realidad también ahí en Filipenses, versículos 2, más bien capítulo 2, versículos 6 al 7. Filipenses 2, versículos 6 al 7. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús existía eternamente en forma de Dios, siendo igual a Dios desde la eternidad. Pero ¿qué es lo que nos dice este pasaje? No se aferró a su posición, sino que tomó forma de siervo y se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios. En otras palabras, Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y quiero mostrarle ahora un extracto de un canto que se llama Heaven Has Come to Us,
que en un estribillo dice así: qué misterio, oh qué amor, oh cómo es que el cielo ha venido a nosotros, dado a nosotros manso y apacible, el Dios eterno en un niño indefenso, dejó a un lado su trono celestial, velado en humanidad, vino a los suyos. Y para cerrar este punto de la preexistencia de Cristo a su encarnación, les comparto rápidamente otras citas. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:8, Jesús mismo se representa como eterno cuando Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. En 2 de Pedro 1:1, Pedro le llama nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 1:8 dice, hablando el Padre hacia el Hijo, dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y centro de equidad es el centro de tu reino. Así que, hermanos, las Escrituras revelan que Jesús es preexistente porque Él es Dios eterno. Y como tal, entonces, vamos a ver el segundo punto el día de hoy. Jesús es preexistente a la creación y Él mismo es creador de todos, de todo y de todos. Y este punto básicamente constituye la evidencia de su preexistencia. Si Jesús es creador de todo y de todos, necesariamente tuvo que existir antes de la creación del mundo. Y esto es precisamente lo que afirma el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio, en el principio. Lo que hace Juan es vincular esta frase con la frase de Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y Juan dice: en ese principio, el verbo, el logos eterno. Yo no sé si usted conocía que esa palabra verbo, que se traduce como verbo, en griego es logos. Así, cuando escuche usted hablar de el logos, o la palabra, como traduce la versión de las Américas, está haciendo referencia a lo mismo, a Jesús. Y dice entonces, ahí en ese versículo 1, Juan, ya existía. En el principio era Dios. Y la nueva Biblia de las Américas dice: en el principio ya existía, porque eso es lo que significa el verbo griego. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De manera que el verbo era o existía describe la continuidad de una acción en el pasado, lo cual refuerza aún más la preexistencia eterna de Jesús, del Logos. Basilio el Grande, en el siglo IV, escribió: esos dos términos, principio y era, son como dos anclas a las que el barco del alma del hombre puede aferrarse cuando venga cualquier tormenta de herejía. Trate de guardar eso. Este versículo de Juan 1:1, en sus palabras: en el principio y en el verbo era, son el ancla que nos va a sostener contra cualquier mentira, cualquier enseñanza perversa que afirme que Jesús no era Dios, que Jesús no era eterno. Así que en ese principio en el cual Jesús ya existía, o que ya estaba existiendo, Juan afirma en el versículo 3: todas las cosas, ¿qué?
por Él fueron hechos. Por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es lo que ya vimos también en Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y escuche también lo que dice en Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahora yo le hago una pregunta, aquí, un poco capciosa. Es más, si quiere abrir su Biblia ahí en Hebreos 1:2, por favor. Aquí dice que constituyó heredero a Jesús de todas las cosas. ¿Cómo es que Jesús, si Jesús era eterno y lleno de gloria, en la eternidad le va a ser heredero? David. Él es el hijo de David. Entonces también autoridad y dominio sobre todas estas cosas. ¿Mándame? Heredero. Uh-huh. El dominio, autoridad, preeminencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué piensa alguien más? O sea, si él ya era dueño de todo, ¿cómo es que le va a constituir heredero? ¿No es una contradicción? Puede ser confusión, sí, trae confusión. Y eso es lo que pueden usar luego muchos para decirle, ya ve, no era Dios. Llegó a existir y le constituyó heredero. Pues en parte en esas palabras que he dicho son ciertas, porque Jesús, aunque era eterno, Él no existía en forma humana. Entonces por eso Él recibió ese honor después de haber vivido como hombre. Él aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia si Él era Dios y Dios es obediente? Porque Él era verdaderamente hombre. Tuvo que aprender todo lo que un hombre aprende. Tuvo que aprender a obedecer. Entonces Él no hizo trampa. Él vivió como un hombre, verdaderamente hombre, aunque era verdaderamente Dios. Entonces concluimos en este punto que mediante la evidencia bíblica, Jesús no fue un ser creado, sino que Él existía antes de la creación. Y Él mismo es creador de todo y de todos. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, como afirma en Colosenses 1:16, lo cual demuestra su poder, su propósito de que la creación misma sirviera a sus propósitos, a sus fines. Y además Él es hoy en día quien sustenta su creación, quien persevera la existencia de este universo, de nosotros mismos y la continuidad de la vida, como también lo confirma el escritor de Hebreos ahí en el capítulo 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hermanos, estas son tan solo una parte de la evidencia tan contundente que nos revelan las Escrituras acerca de la identidad de Jesús como el eterno Hijo de Dios. Lo vemos aún en sus nombres. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús significa Dios salva, o Jehová es salvación. Los propios atributos de Jesús nos dicen quién es Él: su omnisciencia, su omnipresencia, su autoridad, su inmutabilidad, su soberanía, su gloria, la cual
Dios dijo que Él no daría a nadie más, ahí en Isaías 48:11. Y esto último es lo que Juan expresa, que fue testigo ahí en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mi oración, hermanos, esta mañana es que para todos los que escuchen este mensaje, esta verdad sea cada vez más gloriosa, cada vez más evidente, más grande ante sus ojos, que reconociendo el asombro de la encarnación del eterno Hijo de Dios, rinda su vida completa y totalmente a Cristo. Ahora, para terminar, solamente me gustaría compartir la letra de otro canto. Escuche por favor lo que dice. Cuán bajo nuestro Redentor llegó, el Rey que sostenía las estrellas, yacía indefenso en los brazos de una doncella, presionado contra su corazón, mientras ovejas y bueyes levantaban su voz, él aún no podía pronunciar palabras. El manantial de alegría que siempre fluye vino a compartir nuestra sed. Cuán bajo nuestro Redentor llegó, el Señor que gobierna el mundo tropezaría al caminar sobre el suelo que Él hizo. Aquel ante quien los santos ángeles se inclinaron, se arrodillaría para alabar los pies de pecadores y a estar entre los pobres, aunque Él era dueño de todo. Cuán bajo nuestro Redentor llegó para levantarnos de nuestra vergüenza. Y ahora la mayor alabanza de todas pertenece al nombre de Jesús. El sanador fue herido en un madero para llevar nuestro dolor y pecado. El Rey entregó su corona para que nosotros pudiéramos reinar con Él. Amén. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por esta gloriosa verdad de tu encarnación y, Señor, el hecho de que tú vinieras a rescatarnos. Señor, pensar en quién eres tú. Señor, pensar en esta letra, al verte, Señor, visualizarte en el cielo, siendo alabado, siendo adorado por los ángeles del cielo, en pleno esplendor de gloria, sin experimentar el sufrimiento, siendo tú mismo ese manantial que nunca cesa, que siempre fluye, que estuvieras dispuesto a hacerte hombre y limitarte bajo esas limitaciones que cada uno de nosotros tenemos como hombres, pero siguiendo un proceso realmente hermoso, como escuchamos en el devocional que compartió Chuy, dignificando el ser humano desde la concepción hasta la muerte. Señor, realmente importa el hecho de que tú llegaras aquí como un bebé, que no llegaras a este mundo como un rey, como un adulto, disfrutando de placeres, disfrutando de riquezas, sino que empezaras desde el vientre todo ese proceso de crecimiento. Señor, es difícil para nosotros comprender, pero ayúdanos a creerlo, Señor, porque eso es lo que demandas en tu palabra, que aun cuando nuestra mente finita no lo pueda entender, que sí lo creamos, Señor. Pero a la vez, Padre, te damos gracias que no nos has hecho creer en una fe ciega, sino que nos has dado más que suficiente evidencia que sí podemos entender de quién eres tú. Así que, Señor, ayúdanos para que esto, Señor, esta evidencia de la cual escuchamos el día de hoy,
nos mueva también a entregar nuestras vidas cada día a ti, Señor, en una devoción cada vez más profunda a ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces vivimos, Señor, como pues nuestra vida realmente refleja que menospreciamos el costo de nuestra salvación. Así que perdónanos, límpianos, Señor, y ayúdanos. Gracias, Señor, porque ahora tú has hecho morada en nosotros, a la vez que estás en el cielo, reinando, gobernando sobre todo. Te alabamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.